Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo una vez más a esto que es S8 Cine, el lugar donde hablamos sobre todo lo relacionado con la historia del cine. El día de hoy estamos una vez más con Javi. ¿Cómo estás, Javi? Muchas gracias, Edgar. Muy feliz de estar aquí de vuelta. Perfecto, de vuelta a la segunda temporada. Arrieros somos. Perfecto. Muy bien. Y que, por cierto, nos han estado mandando ahí mensajitos de que regresemos a hacer la segunda temporada. Nada más que estábamos justo en la planeación, pero ya estamos de vuelta. Exacto, es como Severance. Ajá. Hay como 2 años entre una temporada y otra. Aquí un poquito más tranquilos. Sí, pero ya estamos aquí. Y cuéntanos, Javi, ¿qué sigue en la historia del cine? Justo haciendo memoria de lo último que vimos, estábamos viendo la llegada del sonido, estábamos viendo los musicales, estábamos viendo también, tomamos como un paréntesis para hablar de Ozu, irnos al Japón, todo eso, y después ya nos fuimos a la creación de los géneros, ¿no? Habíamos platicado de los géneros y de cómo el sonido también se había implementado bastante bien a este sistema hollywoodense de creación, como de industria, ¿no? Okay. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era como muy a lo Ford, ¿no? Sí, muy de sí, fábrica, de ensamblaje, de cada departamento se encarga de lo suyo, y pues el departamento de sonido se incorpora, ¿no? Hoy en día también hay el departamento de postproducción, digitales, todo eso, todo lo que fue también parte de la huelga de hace unos años, además, era ¿por qué? Pues no había un buen contrato sindical para los nuevos departamentos que se van incorporando, porque el cine es súper chavito, ¿no? Tiene en comparación con cualquier otra arte, ¿no? Es muy joven y además tienes un chingo de gente trabajando dentro de él en diversas áreas. Entonces los que no son guionistas son directores, o son fotógrafos, o son directores de arte, o son bla, 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 bla. Sí, ¿no? sí, pues ahí están las letritas al final de la película. Justo, AMC, ASC, ACE, todo ese tipo de cosas, el DGA, ¿no? Y luego los premios, ahorita que es temporada de premios, ¿no? Sí. La academia, pero también el Directors Guild te hace unos premios, y el Actors Screen de Guild te hace otros premios, y cada uno premia como a los suyos, ¿no? Es como su manera de darse sus palmadas en la espalda. Bueno, el sonido llega a Hollywood y se incorpora muy bien a esa idea. Y es justo la época en donde, como mencionábamos en la última sesión, en donde Hollywood descubre que otro elemento de estos géneros, otro elemento de este ensamblaje puede ser el género, ¿no? Y entonces empieza a decir, ok, a ver, vamos a hacer películas de gangsters, vamos a hacer películas de terror, vamos a hacer películas de comedia, vamos a hacer películas musicales, vamos a hacer películas de todo. ¿no? Como lo tenemos hoy en día. Hoy en día, digo, nosotros ya somos grandes, ¿verdad, Edgar? Entonces ya nosotros ya íbamos a Blockbuster, pero en los tiempos inmemoriales... A Videocentro. ¡Oh, cállate! Sí. En los tiempos inmemoriales de hace, 15 años, existían estas categorías que había en Blockbuster, ¿ves? Comedia y... Mexicanas, me encantaba el género mexicano. Y todo lo veías en sepia. Sí, además. Sepia o recortado, grabado de la tele en Televisa. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? También, por ejemplo, se vuelven muy famosos los westerns, ¿no? Las películas de vaqueros, que ya están desde El asalto al tren, ¿no? Ya podemos ver ahí películas de vaqueros. ¿Por qué? Porque era algo muy cercano a la vivencia estadounidense de la época. Pensemos que la conquista del oeste, como se le conoce a todo ese elemento vaqueril, ¿no? de Estados Unidos, y el nacimiento del cine se solapan, ¿sabes? O sea, como que el cine nace cuando el oeste está terminando esta parte de ser conquistado, ¿no? De donde arrasaron pues, con todas las tribus nativas americanas y fueron colonizando todo ese oeste. Entonces, no es raro que cuando ellos empiezan a hacer películas, pues muchas de las películas tengan que ver con lo que acaba de pasar. El nacimiento de la nación, por ejemplo, que habla de la guerra civil estadounidense, pues es una cosa que no ha pasado, creo que han pasado como 60 años. Es como hoy si hiciéramos películas de los 60s. Sí. ¿Sabes? O sea, sí es algo que pues a nuestros papás o a nuestros abuelos les tocaron. Sí. ¿No? Entonces sí es algo más cercano a la experiencia y también a nosotros, ¿no? ¿Cuántas películas seguimos viendo de la Segunda Guerra Mundial y de todo eso? Y ya han pasado 80 años, ¿sí? Pero bueno, entonces nacen estos géneros y, por supuesto, como mencionábamos en el video del sonido, el sonido empieza también a cambiar la manera en la que haces cosas, ¿no? Tienes que dejar de filmar afuera, tienes que filmar adentro, ¿no? Sí, aquí la gente, yo sé que aquí hay muchos fans de Babylon, ¿no? En S8, sí, Babylon. ¿no? Y Babylon es una película que te cuenta todo eso, también Cantando bajo la lluvia, ¿no? Es como la precuela de Babylon, ¿no? Sí.
o como el remake más bien, ¿no? Babylon de ella. Pero ahí podemos ya empezar a ver todos los problemas que había con la grabación de sonido. Sí. Digo, sí te crean otra opción, porque a fin de cuentas es una herramienta más, ¿no? Es otro elemento que puedes utilizar para, pues, contar diferentes historias, diferentes maneras de contar. Lo veíamos en la sesión, cuando veíamos Love Me Tonight, ¿no? Y de cómo un personaje estaba chiflando y otro escuchaba eso y se iba componiendo, bla, 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 y de repente llegaba hasta la enamorada del personaje, ¿no? Y cómo contar a través del sonido también es muy emocionante. Sí. Y bueno, hoy en día, pues, ¿qué película no amamos que no tenga un soundtrack impresionante, ¿no? Que no tenga incluso una creación sonora impresionante. Sí, de hecho es muy importante para la narrativa, justamente, ¿no? Completamente, te puede cambiar la perspectiva de una película. Ahorita que estabas mencionando sobre los sets que se armaban justo para grabar y todo este rollo desde ese entonces, Claro. Estaba platicando en otro podcast que te estaba contando mi amigo, que es de misterio, y si lo voy a dejar aquí abajito, no recuerdo cómo, los cronistas del misterio, Los cronistas del misterio. Ajá, él estaba contándome, me estaba diciendo que había, porque a él le gusta mucho este misticismo y estos rollos, y no sé si recuerdas que hay una escena en una película de Chaplin donde parece que hay alguien hablando por celular. Sí, que clásico, es icónica, claro. que después creo que vieron que había unos aparatos que se ponen en la oreja y que al parecer era eso, y me decía es que posiblemente es un viajero en el tiempo y que pasé, le digo, primero, para como se hace el cine, ¿quién iba a pasar ahí mientras estaban filmando? O sea, es un lugar muy controlado. Y me decía, pero antes también, digo, claro, o sea, desde siempre el cine fue muy controlado en ese sentido, ¿no? O sea, quizá un extra puede ser que estuviera ahí, pero no es como que grabaran en la calle. Esto ya viene después con la ola francesa, ¿no? Claro, ahí sí, ya era o muy antes, en la calle, o muy antes así. en los 10s. Ajá, ¿sabes? sí. Pero si hablas de los 30s, sí, cuando... los 30s a los 60s es estudio. Sí, ¿no? Era muy difícil que alguien estuviera ahí. Era raro. Como que hay pocas películas, o películas independientes, por supuesto, donde dices, mira, aquí no tenían dinero, entonces se nota que estaba filmada afuera. Sí, ¿no? Igual con algo de que fuera de los Lumière, quizá, ¿no? Por ejemplo, te digo, eso es de inicio del cine, ¿no? Ni siquiera siglo XX, siglo XIX. Sí, que alguien ahí en la, ¿cómo se llama? En la fábrica llegara con su celular. Con su celular, ¿no? Como viendo TikTok. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero bueno, sigamos. No, entonces lo que decía con todo esto es de que el audio, entonces, el sonido, empieza a dar nuevas posibilidades de esto, pero también es cierto que lo que muchos directores le temen o le reniegan al sonido es de que los volvió holgazanes a los directores. ¿Por qué? Porque ya no tenías que saber cómo utilizar la imagen para contar alguna emoción, algún sentimiento, cuando el personaje podía nada más decirlo. O sea, si el personaje podía nada más decir como de, cielo, estoy muy enojado. O sea, es lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces el personaje habla y tú dices, ok, está transmitiendo la idea de la manera más de hueva, de la manera más sencilla posible. Y entonces muchos directores decían, ¿qué hueva? No. ¿Sabes? El punto del sonido no es que venga a abaratar la emoción. ¿Sabes? El punto del sonido es que venga a ayudar ya sea a contrarrestar, ¿no? O sea, de que la imagen nos esté diciendo algo y el sonido nos dé lo opuesto, ¿no? Eso sería muy soviético, ¿no? Haciendo recuento de nuestro capítulo del montaje soviético, ¿no? Si la imagen A es una imagen visual y la imagen B es una imagen sonora, ¿no? Y las juntamos, ¿qué genera? Y entonces, por ejemplo, Eisenstein nos da el ejemplo de unas señoras que ven pasar a una vecina y empiezan como a hablar entre sí, y de repente el sonido que escuchamos no es su voz, son perros ladrando. Y empezó a usar la retórica. Justo, entonces se habla como de, es justo una imagen visual, es la idea de el chisme, ¿no? Ajá. O sea, la idea de, están ahí vivoreando entre ellas. Sí. ¿Pero por qué? Porque utilizamos una imagen visual y una imagen sonora, mujeres vivoreando, perritos ladrando, los juntamos y nos da la idea de chisme. Ajá. ¿No? Es muy, muy soviético, muy montaje, ¿no? Claro. Bueno, Hitchcock, por ejemplo, también está filmando en estas épocas, ¿no? Ahí está, el cachetón. Ahí está. Y él, él siempre es de los que dice el suspenso, casi que el sonido es enemigo del suspenso. En el sentido de que el suspenso es no saber, el suspenso es no tener todos los elementos y estar a punto de revelar algo, y el sonido, si está mal utilizado, arruina eso, porque te dice las cosas. Sí. ¿no? Particularmente el diálogo.
¿no? El diálogo dice eso. Y otro es, pues puesto aquí, mi amigo Chaplin. ¿Verdad? Chaplin siempre tuvo el personaje de el vagabundo, ¿sí? De Tramp, como se le conocía en inglés. Y cuando empieza a llegar el sonido, el propio Chaplin dice, el vagabundo no funciona si habla. Sí, el vagabundo no funciona en un mundo donde el vagabundo tenga que hablar. Por lo tanto, si el vagabundo habla, el vagabundo muere. Y entonces, hace un par de películas que me gustan mucho, que es Luces de la Ciudad, que ya es en el 31, que son 4 años después del Cantante de Jazz, y es una película muda, no silente, porque sí tiene música y sí tiene efectos de sonido, pero no tiene diálogos, ¿no? Y por supuesto, Tiempos Modernos, que es una película semi-muda. Es una película en donde hay personajes que hablan, pero quienes hablan usualmente son los ricos, los poderosos, los mala onda. Pero también, ¿no?, eso tiene una crítica ahí. Completamente, ¿no? Completamente. Es una manera de diferenciar. Oye, y está interesante porque es como realmente ellos son los que tienen el derecho la voz a hablar. Sí, por supuesto. Te digo, Chaplin por eso muchos, particularmente después de esta película, es el Tiempos Modernos, además, el del 36, casi 10 años después del Cantante de Jazz, una película donde él se sigue negando a hablar y donde es 80% muda. Es una película, es la última película del vagabundo. Es la última película. Él seguirá haciendo películas, ¿no? Por supuesto, todos sabemos que después tiene El Gran Dictador, ¿no? Que también de sus películas más famosas. Y después incluso tendrá La Princesa de Shanghái, o tendrá Merci Verdú, que son otras películas donde él ya, por supuesto Candilejas, que es como su Canto, ¿no?, del Cisne, ¿no? Así como su última gran película, ¿sí? Sí. Pero es en estas películas en donde ya no es el vagabundo. En Candilejas es un actor, en El Gran Dictador es pues un dictador, como que cada una tendrá su elemento hablado, pero ya no es el vagabundo, ya nunca vuelve a ser el vagabundo. Claro. Entonces quiero que veamos un par de escenitas de estas dos películas para hacer como esta referencia a lo que sea Chaplin con esas cositas. Va, que va. ¿Okay? Hay intertítulos, ¿no? Nos presentan un monumento de paz y prosperidad. Y entonces vamos a ver un par de personajes que están presentando ese monumento. Entonces vemos que tiene voz. Pero no tiene realmente. Sí. Es como si realmente no tuviera sentido, ¿no? Claro, entonces, ¿qué podemos ver? Pues, tal vez que están hablando, pero no están diciendo nada. Ajá, ¿no? Como cantinfleando. ¿No? Vamos a ver que tal vez es como el alcalde y la donadora y el artista, podríamos de pensarle así, ¿no? Y entonces se revela el monumento. Y el reveal de paz y prosperidad, bueno, tiene un vagabundo dormido ahí arriba. Y pues empieza el caos. Y entonces aquí vemos cómo pues tiene su maestría. ¿Sabes? Buenísimo. Aquí con la música. Porque pues empieza el himno nacional. Entonces todos pues tienen que ponerse saludos y él se resbala, pero el caos se detiene para que la gente pueda entonar el himno nacional. Ok, continuamos con el caos. Es como que sí, se nos olvida el diálogo. Nos enfocamos más bien en la imagen, ¿no? Entonces como que ¡pum! Se siente en la cara de la estatua, la gente se ríe.
aquí. No, y aquí cuando se para aquí parece que les está haciendo... está burlando de ellos, ¿sabes? Como, le está... Y las voces de ellos que son nada más cosas... Y bueno, esa es la escena que quería que viéramos de Luces de la Ciudad, que sinceramente es de las mejores. Ajá. No sé si es mi favorita de las de Chaplin. Mi favorita creo que seguiría siendo... ¿The Child o cuál? No, La Quimera de Oro. La Quimera de Oro es mi favorita. Esa me Es la que leíste, más fíjate. me hace reír. Es Ok. él encerrado en una cabaña. Ya, donde Sí. se come el zapato Sí. y baila con... Y donde se imagina a ya su me amigo que acordé. es un pavo gigante. Ajá. Puta, esa película me encanta. Me hace reír muchísimo. Ok. Y ahora quiero que veamos un cachito de Tiempos Modernos, una película que son 5 años después, Ajá. en donde ya esta es su película semi-muda. Primero, la influencia de del cine soviético en Chaplin, ¿sabes? Porque todos los personajes, ok. Y la influencia del cine soviético en Chaplin cuando la peli inicia con un ejemplo sacado casi de huelga. Sí. ¿Sabes? Las ovejas y los obreros. Sutil no es. Sí, no. Y lo que me encanta aquí también, si podemos notar, es como sí, está filmando a las personas, pero ve esta fábrica gigantesca, falsa. Es una maqueta, una pintura mate. Sí, porque el punto de esta primera escena es hacer pequeño al trabajador. Incluso aquí, el plano, a pesar de que eso es un foro, el plano en el que lo ponemos es de que ellos siempre van a estar abajo. Arriba siempre va a estar la máquina. La industria. Igual aquí, cuando filmamos, ahora los vemos incluso más chiquitos, pero lo que se come la principal parte del plano es esta como turbina máquina que hay aquí. Y así lo vamos a seguir viendo. Aquí también, esto si no me equivoco incluso también es un recorte, es una maqueta. Eso es al estilo del Señor de los Anillos, también Peter Jackson luego lo usó mucho. Con pero, planos, ¿no? ¿sabes? Y aquí ya tenemos otra vez, ¿no? Y aquí hay como un pequeño guiño muy interesante, ¿no? Vemos a este primer personaje, vemos un tipo mamado, sin camisa, ¿no? Es como un Tarzán moderno, el cual activa la máquina. Y aquí conocemos entonces al presidente de la empresa, de Electro Steel, y vemos que está jugando, está haciendo rompecabezas. Y además él es súper vestido, a diferencia del que acabamos de ver. Ajá. Y se pone a leer, se pone a leer Tarzán, se pone a leer el cómic. Entonces, como hay un niño ahí que conecta una cosa con la otra. Muy sutil. Sabemos que se toma sus pastillitas, sus medicinas, y aquí utiliza esto para vigilar su fábrica, ¿verdad? Cámaras de seguridad. Órale. Antes no existían esas, ¿verdad? Ah, O sea, eso es un invento... no es tan moderno. Sí había como elementos de cámaras de seguridad en ciertos lugares como muy ricos, como bancos y así. Si no me equivoco, en los 50, 60 es donde se empiezan a... Ah, sí. Pero eran de, pues, por supuesto, de película. Sí, ¿no? sí, Una cosa que requería un gasto considerable. Claro. Pero bueno, aquí está revisando y de repente como que ve algo y habla. ¿O no? Así que es lo primero que dice, da órdenes de, bueno, que nada, da órdenes, ¿no? Ajá. La primera frase que escuchamos es una orden de, órale, trabajen en chinga, huevones. ¿Sabes? Y eso vemos que, por supuesto, va a repercutir en nuestro héroe. Porque aquí vemos las máquinas, vemos todo esto y encontramos a nuestro héroe. Ahí estás. Es esta crítica a la industrialización. Ajá. Que bien se podría decir que es una crítica también al sistema hollywoodense. Sí, ¿sabes? sí. Hoy en día sí. Sí, al sistema hollywoodense, cómo se hacen las películas. Y quiero mostrar un elemento cerca del final, después de todo el elemento donde el tipo ha tenido que tener 15,000 trabajos, ha entrado a la cárcel, ha salido de la cárcel,
todo el desmadre. Bueno, hay un momento al final donde consigue chamba en un restaurante de meseros que cantan, ¿ok? Y le toca a él hacer su número musical. Y hay un momento aquí que me gusta mucho, en donde podemos verlo, eh, hacer como un elemento de medio burla también hacia los musicales cantados. Entonces vemos el problema que tiene ahorita, que se le olvida la letra. Mientras escuchamos a los meseros que cantan en la otra habitación, ¿no? Al otro lado, dice, se me olvidan las palabras. No me acuerdo. Y ahí dice, tengo una idea, te los voy a escribir en tus mancuernas. Recordemos que las mancuernas, por supuesto, ahí ya no las usamos. Bueno, son, ni siquiera las mancuernas, son como las... Ay, ¿cómo decirlo? Como mangas, ¿no? No sé. Las mangas, sí, pero que son como el extremo, ¿no? Ajá. Que hoy en día, por supuesto, ya son parte de la camisa, pero en esa época era un elemento externo. O sea, tú le comprabas esas mangas a tu camisa. Entonces ellos podían tener ahí. Ok. Entonces ya vemos que, se acuerda y que está contando la historia. ¿Sabes? Entonces, Eso es bueno. Esos chistecitos. Ya le dice, vale, vas tú. Entonces ya está, perfecto. Entonces dijimos, súper, entonces ya. Tiene la canción en las mangas, ya estuvo todo perfecto. Vámonos. Entonces automáticamente aquí es ese como de, ¡ay no! Es enfrente de todos. Se le salieron volando las mangas y de repente, ¿cuándo se va a dar cuenta? ¡Ay! Entonces empieza a buscarla mientras baila. Le dice, canta, no importan las palabras. Canta. La gente se altera. Y podemos ver cómo la gente no se altera, solamente en audio. La gente, los extras, igual ni siquiera la música tiene que ver. Y podemos ver cómo todo este número musical es Chaplin un poquito sí, ¿sabes? Como peleándose con el sonido o principalmente con el diálogo. Ajá. Diciendo, las palabras nunca importan. Todo es la intención. ¿Sabes? Yo puedo hacer toda una historia con un lenguaje inventado, ¿sabes? Con una mezcla de inglés, francés, italiano, ¿sabes? Español. Y sinceramente no importa. Porque me van a entender. No me entienden la emoción, me entienden los gestos, me entienden la comedia. ¿Alguna vez se ha hecho como este experimento, o sea, en los últimos años de hacer una película con un lenguaje inventado, pero que sea entendido? Porque, o sea, bajo esta como premisa, pero de alguna forma, claro, se podría hacer una película con un lenguaje, haz de cuenta, en una tierra muy lejana, lo que tú quieras, claro, en otro universo, hablando con un lenguaje inventado, pero entendiendo todo por la cuestión visual. Eso sería interesante. No sé si se haya hecho. Supongo que ya se ha hecho, pero mira, no sé. No me sorprendería. Mínimo de un elemento en un escenario tal vez internacional muy popular. No lo recuerdo. Sí, por supuesto, de vez en cuando tenemos estas películas que crean lenguajes como Game of Thrones, sí. Bueno, como series como Game of Thrones, o películas como el Klingon, ¿no? De Star Trek. Pero ahí aparece, ¿no? El texto de por ejemplo, lo que quiere decir. Claro, Star Wars tiene ciertos elementos así, ¿sabes? Ajá. Cuando Arturito es como... Sí. ¿Sabes? Que entendemos la emoción sin saber qué está diciendo. O Chewbacca, ¿no? Por supuesto. Sí, porque igual hasta sería cansado, ¿eh? Podría ser. No sé, se tendría que experimentar. Habría que buscarle, porque usualmente tenemos este asunto de que todos hablan inglés, porque además pues todas las hacen los estadounidenses, ¿no? De vez en cuando sí tenemos alguna serie en donde sí, no es un lenguaje... Bueno, todos los lenguajes son inventados, ¿verdad? Ajá. Pero sí es esta idea de utilizar el lenguaje como un elemento central de la trama. ¿Sabes cuál? Tal vez podría ser algo cercano y que lo hacen de una manera bastante buena. Arrival. Lo que yo estaba pensando, ¿no? Justo Arrival podría ser una sí, aunque no lo explican, ¿no? La película no va de eso, la película va de otras cosas, ¿no? Ajá. Pero sí se ve que hay como este énfasis en la comunicación a través de un elemento no tradicional. Sí, ¿no? Que sí, es sí. El lenguaje hablado, a diferencia aquí son los símbolos y los círculos estos que tienen ellos, ¿no? Sí, de cómo poder entender, ¿no? El mediante una
realidad o no sé, como un lenguaje diferente que Claro, ellos tienen ¿por otro qué? Porque lenguaje se supone que en totalmente Arrival diferente. los aliens experimentan la vida en un tiempo diferente, ¿no? Y Ajá. entonces por eso todo es cíclico para ellos y es como parte de... Bueno, Sí, sí, spoilers para sí. Arrival. Si no han visto Arrival, vayan a ver Arrival. Ajá. Pero sí, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Chaplin aquí? Chaplin está haciendo su primer canto de cisne, ¿no? El canto de cisne del sonido, o más bien de sus películas ante el sonido, diciendo, es el fin de una era, Sí, ¿no? sí, Este sí. es el Chaplin antes de que realmente me emboque, ¿no? A Hablar. hablar y hacer películas habladas. Por supuesto, en sus siguientes películas no van a estar habladas así por cualquier cosa, van a tener ciertos detalles. Ujú. Pero podemos jugar entonces con... o sea, es pensar el sonido más allá de que pues, entienda lo que dice la gente. ¿Sí? Es Sí, como si la cámara te bastara con que esté en foco. claro. ¿Sabes? Si la cámara está en foco, bueno, pues está, ¿no? Es como, es cierto. Sí, si tú filmas una película y todo es plano abierto para que se vea todo, pues sí, ¿no? Está. Pero ni el teatro le echa tanta hueva, ¿sabes? O Sí, sí, sea, sí. el teatro también está construido con elementos de escenografía y momentos y demás. Ujú. Si tu película la filmas todo en un abierto, ¿está la película ahí? Sí, sí está la película ahí. Y seguramente hay películas, o sea, hay películas Muchas chidas películas. filmadas en planos abiertos y demás. No estoy diciendo que el plano abierto sea de flojera. Lo que digo es de que si el punto de tu visión, mínimo visual en cámara, es registrar los eventos del guión, pues eso está de flojera, Sí, ¿no? justo ahorita que estamos, voy a aprovechar para hacer el comercial Por favor, del curso de cine. de curso. Tenemos un taller de guión, ¿no? Aquí se da aquí en S8 Cine, pero vámonos al spot para que lo vean. Se explica mejor. Tú no puedes obligar a tus personajes a que hagan lo que tú quieres que hagan. Más bien tú tienes que darles circunstancias y permitir que ellos actúen bajo esas normas. ¿Cómo creamos una historia que sea interesante? ¿Cómo creamos una historia que nos permita trascender? Ya regresamos, ¿eh? ¿Qué tal? Pero bueno, ¡Oh, estuvo increíble! estuvo genial. En este taller justamente estamos, y tiene mucho que ver con esto, por eso me acordé. Esta cuestión de utilizar los recursos narrativos de buena manera, ¿no? O de la manera más interesante, ¿no? Esta cuestión de lo de la cámara que mencionabas, una cosa es tener la cámara para registrar, que era lo que hacían los Lumière, ¿no? Y otra Claro. cosa es agarrar la cámara como herramienta narrativa y que los movimientos de cámara, los encuadres, los emplazamientos comuniquen. Y tiene mucho que ver también el sonido, ¿no? En este caso comienza el sonido y comienzan, supongo que como cuando empezó también el color, ¿no? Se utiliza porque el hecho de que se puede utilizar, no se utiliza de manera narrativa como más creativa. ¿A qué voy con esto? En el guión, justamente cuando uno está escribiendo, lo ideal es que todo se comunique con imágenes. No estamos acostumbrados a la literatura, Ujú. ¿no? Porque es lo que regularmente cuando escribimos tratamos de replicar lo que, como leemos un libro. Ujú. Entonces somos muy explicativos y esta cuestión del diálogo explicando las emociones, pues no es tan verídico, no es tan realista, no sé cómo llamarlo, no es tan normal. Entonces cuando tú lo ves, se ve Ujú. raro cuando tú estás viendo una película, porque así no es como nos comunicamos con el subtexto, Ujú. ¿no? Entonces, cuando utilizamos el diálogo de manera correcta o de manera narrativa, tiene que ver más con las emociones que está haciendo el personaje más que con lo explicativo, Con lo que porque está diciendo. porque lo demás se tiene que explicar con imágenes, ¿no? Se tiene que deducir con imágenes, ¿no? Claro, pero, y es lo que decía, esa imagen o sea, ese es el concepto. No obligatoriamente es una imagen visual. También puede ser una imagen sonora, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, también podemos que entender con lo que suena, ¿sí? Sí, sí, sí. Sé que es complicado porque no estamos tan acostumbrados, porque mucho del cine que vemos es bastante, el sonido se utiliza más bien como para acompañar a la imagen en vez de para complementarla de alguna manera pues diferente o para incluso tener su propia línea Sí. porque es no tan popular, ¿no? Eso es más complicado. Pero, por ejemplo, un momento así podemos verlo en el uso del leitmotiv, ¿no? Lo que se Ujú. conoce como el leitmotiv, que es Sí, este sí. término de la ópera, ¿no? Que se populariza con Wagner en finales del siglo XIX, donde los personajes tienen temas musicales, Ujú. ¿no?
Como iHome. ¿No? Por ejemplo, por supuesto. Por ejemplo, yo pensaba más bien en Star Wars, por ejemplo, en Star Wars que John Williams incluso le compone un tema a cada personaje, ¿no? Y entonces el Imperio, por supuesto, ¿no? Darth Vader, pam, 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 ¿no? O sea, como que... Y entonces, cuando escuchamos ese tema, automáticamente decimos, Darth Vader, los malos. Sí, o en La Mujer Maravilla apenas que escucha el... Sí, justo la guitarrita, ¿no? Y entonces, en cuanto sale, ¡pum!, conectamos. ¿Por qué? Porque usualmente vemos la imagen del personaje cuando suena por primera vez ese tema y de repente, años después, ¿sabes? Estamos viendo Andor, ¿sabes? Y de repente se abre la puerta y entra un personaje y suena, tal vez en un acorde diferente o tal vez en un arreglo diferente, pero suena tan, 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 tan. Decimos, el Imperio. Son los malos. Sí. A pesar de que no conozcamos nada, a pesar de que no hayamos visto nada, nada más el hecho de conectar ese sonido que ya tenemos referente con ese tipo con ese nuevo personaje, nos dice... aquí hay algo. Sí. ¿Sabes? También sabes dónde, bueno, se me vino a la mente ahorita que estabas explicando este asunto del sonido. Cuando en ¿cómo se llama? El Padrino. Ajá. Cuando está a punto de romper esta línea en la que se convierte ya Robert De Niro. Y que está esperando y que está así como que en una como tensión y de repente se escucha de fondo el tren como la máquina y se empieza a escuchar más fuerte y ahí explota y ahí es cuando les dispara. Ajá, sí, esa escena es brutal porque es el no, jugar con esto, por ejemplo, el clásico es la tetera, ¿no? Que está hirviendo, ¿sabes? Algo que está como incremento, ¿sabes? Y como... justo, incrementando, aumentando. Ajá. ¿No? Y ese tipo de elementos es muy interesante cómo los podemos utilizar para... es que no es apoyar la imagen ni complementar la imagen. O sea, complementarla en el sentido de que la mezcla, la suma entre la imagen visual y la imagen sonora, ¿sabes? Esta imagen intelectual de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo, sea mucho más que la suma de las partes. Sí. ¿No? Y entonces eso es muy rico. En donde cuando ves una película... pues la escuchas también, ¿sabes? Y entonces estás sintiendo ambas. Sí, me pasa mucho con Hans Zimmer. Hans Zimmer es maestro en hacerte sentir así, ¡pum! Sí, la épica, brutal. Sí, de hecho, creo que Hans Zimmer, por sí solo el soundtrack, vive muy bien. Yo utilizo Hans Zimmer para leer ciencia ficción, aunque no. Claro. Pero ya me imagino y me mete. Sí, es que el soundtrack de Interstellar, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Es como de, claro. Y además está lleno de relojes, ¿no? Porque todo el punto de Interstellar es el tiempo. Entonces el soundtrack está lleno de... Y también narra. Y todo eso. Ayer estaba revisando la escena de Ciudad de Dios, al inicio de Ciudad de Dios. Así, el mero inicio, en cuanto, después de que están persiguiendo al pollo y demás, de que llegan y de que están como la policía y los bandidos y el tipo en medio, y de repente la cámara gira, ¿no? La cámara gira y estamos en los 60s, ¿no? Y estamos como que ese viaje en el tiempo para ver el flashback. ¿Y qué es lo que hace el sonido ahí? El sonido te pone un reloj. ¿Sabes? Cuando la cámara gira y el niño se transforma en sí mismo, pero jovencito, porque entramos al flashback, se escucha, ¿sabes? No nos muestra ningún reloj en ningún momento, no hay ningún elemento que nos diga el tiempo y demás, pero nada más el hecho de haber puesto ese ahí, automáticamente conectamos con, claro, viajó en el tiempo, o sea, regresó en el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Hay acentos musicales, ¿no? Volver al Futuro es famosísimo el... ¿Sabes? Que de repente cuando pasa algo, ¿sabes? De que voltean porque escuchan algo y demás, o pasa algo mágico. No recuerdo ahorita quién compuso el tema de Volver al Futuro, creo que fue Silvestri, no me acuerdo. Se escucha como un pequeño acorde como... ¿Sabes? De que... A menos de que... ¿sabes? En cuanto ponen ese, o sea, yo lo puedo... Como el foquito así. Sí, cuando ponen eso y ves al doc, que es como... ¿así? Dices, ok, aquí pasó algo, cabrón. Ya, ¿no? ya lo porque resolvió. ya estás conectando la música con la imagen y entonces estás creando una cosa nueva. Sí. Eso es lo que me gusta mucho de ejemplos
tan principales como a Mamulian, que veíamos en el capítulo del sonido, o a Chaplin en este capítulo, porque te están diciendo, sí, el sonido existe, y no es como de que estás en contra o a favor, es una cosa que podemos utilizar de una manera inteligente. Como todo lo demás, tú mencionabas el color, ¿no? El color también, ¿sabes? Sí, es cierto que nosotros vemos a color, y entonces lo que filmamos va a estar a color, pero no todo se ve igual. Este chiste que hacíamos de que México tiene el sepia, ¿no? El filtro sepia colocado encima. Y es como, ¿por qué? Y podemos jugar con ello, porque también he visto que la gente de la India también dice es lo mismo de la India, ¿sabes? Cuando cortan a la India, también es sepia o es amarillo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Y por qué no jugamos con eso? ¿Por qué no creamos, por qué estamos creando esos bloques? El color lo utilizan de manera muy interesante. O sea, hay todo un juego con el color y hay muchos autores que juegan muchísimo, ¿no? Desde autores muy famosos y pop como Wes Anderson, ¿no? Que los colores son súper esenciales, esos colores pasteles de Wes Anderson que explotan en la pantalla y que, por ejemplo, en películas, en su última peli, la de Asteroid City, juega mucho con esto es blanco y negro, esto es a color, esto es con estos tonos. Pero también te vas a cineastas donde de repente meten color para utilizar de alguna manera, ¿no? El clásico es Spielberg, La lista de Schindler, ¿no? La niñita con el abrigo rojo y luego ves el abrigo rojo, ¿sabes? Entre las ropas y automáticamente hay un golpe, ¿no? Porque resalta ese color, obviamente. Los soviéticos lo hacían con la bandera, ¿sabes? Filmaban en blanco y negro porque era la única película que existía, pero pintaban la bandera, ¿sabes? De color rojo en todos los negativos para que se sintiera ese patriotismo socialista en ese momento. Entonces, puedes jugar. Breaking Bad también, cada personaje tiene un color, ¿no? Y entonces van cambiando también. Y justo, entonces puedes ver eso. En la Guerra de las Galaxias, Luke se viste de blanco y Darth Vader se viste de negro. Así de sencillo. Pero Han Solo, que es un antihéroe, no sabemos bien cómo es él, cómo se viste, camisa blanca, chaleco negro. ¿No? Entonces decimos, puede ser bueno, puede ser malo. ¿No? Entonces, nada más cositas así de sencillas están impulsando tu visión. ¿No? Que sí, es cierto que hacemos el chiste de los cursos de dirección y demás, pero es que mucho de eso es dirigir, ¿sabes? No simplemente es ilustrar el guión de, mira, aquí dice que el tipo llora, así que pongamos el plano de él llorando. Es, ¿por qué está llorando? ¿Qué estoy diciendo con esta escena? ¿Y cómo puedo utilizar el material plástico, visual y sonoro para potenciar o para contrarrestar o para... ¿Qué emoción quiero aquí? ¿Sabes? Si ves cualquier peli, por ejemplo, de Tarantino, ¿no? Tarantino sabe perfectamente, si vamos a Kill Bill, por ejemplo, Kill Bill 1, toda la pelea con los Crazy 88s, está llena de elementos de color, está llena de elementos de sonido, está llena de elementos de montaje que van a ciertos grados. Hay este asunto, ves que hay una parte en esa pelea donde se pone en blanco y negro. Sí. ¿Sabes por qué se pone en blanco y negro? Según yo, es porque la iban a censurar, como que si había tanta sangre, le iban a meter como que era para tal público, ¿no? Clasificación X, ¿no? Entonces la puso en blanco y negro para que la sangre no se viera tan visual. Claro, pero sigue habiendo sangre. Hay un chingo de sangre, solamente que es gris. Y entonces de ahí viene esa frase de Tarantino que dice, el público estadounidense no tiene un problema con la sangre, tiene un problema con el color rojo. ¿Sabes? Que si la sangre es gris, no hay problema. Pero si es rojo, no, ahí sí es denso. Lo cual también te dice, claro, es que el color también está vinculado con ese tipo de cosas. Claro. A veces puede que no tengamos ningún problema en ver que alguien se desangra si está en gris. Pero si lo vemos en rojo, puede ser mucho más choqueante. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos sangre, o sea, pensando en nuestra experiencia, si tú en tu día a día te cortas... Si me sale gris, no me preocupo. No, porque como que el ver el rojo de la sangre... Sí, claro, te espanta. De que alguien se cae y estás bien y no te volteas, está lleno de sangre. ¡Ay, cabrón! ¿No? O sea, el color rojo de la sangre es muy choqueante. Porque es un color que no deberíamos de ver. Si todo estuviera bien, nunca vería sangre. Sí, claro. ¿No? Bueno, o en el sentido como de dejando de lado como el periodo, ¿no? Sí, de las mujeres. De hecho, dicen que por eso es que el rojo es como el color más vibrante. Sí, se activa. ¿No? Entonces luego salgo. Por eso también son rojas nuestras notificaciones en los celulares. Por ejemplo, ¿no? por supuesto. Como, ¿sabes? Sí, y a veces no quieres abrir la aplicación para que se quite la notificación. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas
esas teorías del color, psicologías del color, que pues ya cada vez es más popular también ver qué es cada color en qué, ¿no? Y siempre en la mercadotecnia te dicen, no, el verde es esto y el rojo es esto, y por eso los restaurantes son de color rojo, los restaurantes son... O naranja, creo naranja, que te da hambre. porque te da hambre, ¿no? O sea, McDonald's y Carl Jr. y Wendy's, todos tienen como la misma paleta de colores, Burger King, ¿no? Pero otras cosas son de otros colores, y si vas a tener un dentista, una sala de espera, tiene que ser ciertos colores porque eso calman a la gente, Claro. ¿no? Y como ese tipo de cosas, por supuesto. Pero esa es la punta del iceberg, ¿no? Es solamente un elemento que puedes utilizar para ampliar la trascendencia intelectual, emocional y narrativa de tu película. Claro. Sí, no, y se puede utilizar de muchas maneras, porque justo esto que mencionas es de cierta manera universal porque ya lo tenemos en el colectivo, pero hay directores que lo utilizan y en su misma narrativa lo cambian, ¿no? Como el caso de Hitchcock en ¿cómo se llama esta del color verde? Se me fue En Vértigo. En Vértigo. Sí, por supuesto. Y cuando tú ves el anuncio de color verde y la ves a ella volteando, dices, no mames, Claro, ¿por qué? Porque el vértigo es la obsesión. Ajá. El vértigo es la pasión. ¿Por qué? Porque la primera vez que vemos al personaje de ella es un restaurante rojo lleno de gente de frac o vestida de colores y ella tiene un vestido verde de satín que explota. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces claramente el verde es ella. En la vida de Adele, el azul es ella. ¿No? En ciertas películas que los personajes tienen ese color que se vuelven hasta obsesivos para el personaje. Ajá. A mí me gusta mucho lo que Eisenstein habla de Moby Dick, donde el propio Moby Dick es la ballena blanca, ¿no? Y entonces de repente hay un capítulo en Moby Dick en donde hablan de el color de la ballena, incluso así se llama el capítulo, que te hablan del blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es un color que solemos asociar con pureza, con virginalidad, con justo como algo muy noble, algo muy inocente, ¿no? Algo impoluto. Pero el Moby Dick no es eso. El Moby Dick no es de que la ballena es pura y bonita. No, el Moby Dick es el vacío. El Moby Dick es la nada. Y el Moby Dick también es este asunto de que la ballena es un lienzo, en donde, claro, el capitán Ahab la odia y la quiere matar y dice, esta ballena es el diablo. Y luego piensas y dices, es un animal, no tiene moral. No es realmente un animal que dice, huevo, voy a comer la pata. Villano, no es malo de Malolandia. No es malo de Malolandia, es simplemente un animal. Sí, sí. El blanco ahí puede ayudarnos a representar el lienzo en donde el capitán está colocando todas su odio, su rencor, su frustración. Y entonces, claro, se está viendo a sí mismo. Pero no lo ve, ¿verdad? Dice, vamos a matar a la ballena. Y eso me gusta muchísimo. Cuando tomas un color y creo que el propio Pasolini habla de ello, de cómo podemos utilizar los referentes culturales, ¿no? De que el verde puede ser dinero, pero también puede ser algo venenoso, pero también puede ser algo de radiación, pero también puede ser mareo, también puede ser verde de la envidia, también puede ser como que el verde puede ser muchos elementos. Naturaleza. También, o naturaleza, o fantasmórico, dependiendo del tono. Pero también dependiendo de cómo tú lo uses. Claro. O sea, si yo hablo de la vida, de la madre naturaleza y hago un corto del ecosistema, seguramente voy a poner verdes y azules. Porque es como las plantas y el agua. Sí, y es lo que nosotros universalmente conocemos. En México, te iba a decir. En el planeta. Por supuesto. ¿No? Es así. Y porque lo estamos ya asociando. Porque decimos es la canica azul, es el planeta verde, es Pero tú puedes utilizar el verde como el verde de la pasión en Vértigo. ¿Sabes? Tú puedes utilizar el verde dependiendo de cómo lo vayas creando. El rosa, por ejemplo, si lo vemos, es un color muy bonito, lo podemos colocar con Barbie y demás, pero también lo podemos colocar con los uniformes de los malos en el juego del calamar. ¿Sabes? Son rosas. Entonces decimos, foca, ahí sí es de miedo. Sí. ¿Sabes? Entonces vas creando dependiendo de los códigos que tú mismo estás colocando en tu... El sonido es uno de esos, ¿sabes? Cierto instrumento para ciertos personajes, ciertos énfasis musicales, ciertos diálogos, ¿no? Hay películas en donde, por supuesto, tal vez el malo es más educado, ¿no? Entonces, el malo va a hablar con ciertas palabras multisilábicas, ¿sabes? Términos muy difíciles de comprender. Bastardo sin gloria, ¿no? Por ejemplo, Hans Landa, carismático. Él tiene una verborrea y un uso del lenguaje increíble. Los demás no son tan dichos en el lenguaje. Hay uno que sí, que es Michael Fassbender, que es como, tú crees que va a ser como el enemigo de Landa y luego lo matan, ¿no? Sí. Spoilers, Bastardo sin gloria. Pero sí existe como esta idea de
puedes incluso diferenciar a tus personajes y darles personalidad con los diálogos, con el tono, ¿no? La voz es un instrumento increíble. Puedes también crear efectos de sonido que se vuelven enigmáticos, ¿no? Claro. O que se vuelven icónicos, ¿no? Ujú. El sonido de un sable láser, ¿no? Se Sí, vuelve ya sabes. iconiquísimo ese sonido. El sonido así como que pues que George Lucas lo hizo muy bien en La Guerra de las Galaxias porque el sable láser y las pistolas láseres, ¿no? El piu, piu que tienen las pistolas láseres, o sea, lo Sí, reconoces sí, claro. automáticamente en cualquier lado. Hasta ¿no? los disparos Justo, láser se ven. Los disparos láseres y el sable láser, todo eso se crean. Ajá. Y entonces, ¿cómo fue eso? Pues fue ensayo y error y fue crear el diseñador sonoro de Star Wars. Si no me equivoco, uno de los experimentos para crear el sonido del sable láser era agarrar un micrófono, poner una bocina ahí y hacerle así Ah, al está micrófono. bueno. Entonces, cada que pasaba le hacía... Wow. Y así Está creó los chido. sonidos de los espadazos. Ajá. ¿No? Y dices, pues claro, Sí, es sí, sí. creatividad, es ingenio. Pero el hecho de pensar cómo voy a darle este momento como icónico a nuestro sonido Ujú. y cómo lo voy a diferenciar de nada más como de, sí, yo puedo registrar aquí. Sí. Pero no es lo mismo si viéramos esta escena, si ustedes están viendo esto y tú le pusieras de fondo, ¿sabes? Una tormenta, Sí, sí, ¿sabes? sí. Y lluvia y truenos y demás. Así le pones como una banda de pueblo, ¿sabes? Aquí al Ajá, lado. sí, sí, sí. O si pones nada más como pajaritos, Sí. ¿sabes? Y el viento y demás. Te crea, nada más el ambiente te atmósfera. crea una atmósfera Ujú. diferente cada Sí, una de ellas. me acuerdo que una vez en uno de los primeros talleres que tomé de cine, nos ponían el tráiler de esta... ¿Cómo se llama esta mujer que vuela? Con el paraguas. Mary Poppins. De Mary Poppins. Y nos lo ponían el normal, ¿no? Pues el regular. Y después nos lo ponían, pero con música de terror. De terror, sí, y claro. parece película de terror. Es el Claro. mismo, pero con el sonido ya automáticamente tu cerebro entiende algo totalmente diferente. Completamente. Y yo creo que el sonido, en este caso de lo que estamos hablando, en vez de ser explicativo, tiene que ser como deductivo, ¿no? Como esta cuestión de deducir cosas a través del sonido, ¿no? Ok, entiendo. Me acuerdo de la escena de Breaking Bad, Ajá. ¿no? Que nos van llevando con el tío de Tuco, con el tin, tin, Sí, tin, claro, y claro, al final del capítulo se va a negros y escuchamos tin, tin, y eso nos dice todo, ¿no? Es como, por no supuesto. mames, ese güey va a contar, ¿no? O sea, Claro, va a decir claro, qué pasó. claro. Y ese tipo de cuestiones, no estamos viendo nada, no sabemos ni siquiera si ese sonido realmente está pasando en el momento en el que lo estamos viendo. Es oscuro, escuchamos y nos remonta ese tío. Al revés es el final de Los Soprano. ¿no? Ajá, ese no le he visto. No voy a spoilear, pero en el Soprano el sonido se corta de cierta manera que te indica ciertas cosas. Ustedes saben que... Si ustedes lo han visto, ustedes lo han visto, saben de lo que estoy hablando. Ajá. ¿No? Esa rola se corta y se va a negros y es como de... Ok. Ya entendí. Dices, Ok. Sí. Pero bueno, eso es un poquito lo que quería platicar hoy. De Chaplin, el cambio, ¿no? que está habiendo en Hollywood con el sonido, diferentes maneras de usarlo. ¿Por qué? Porque en los ejemplos que veremos, habrá ciertas maneras de utilizar el sonido, pero nunca será tan ingenioso, creo yo, como Chaplin en los siguientes 20 años, sinceramente. Ok, sí, no, y sobre todo porque, como mencionas, no es que estuviera en desacuerdo, pero sí era como hay que saberlo utilizar, que creo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. Por ejemplo, que ya llegó para quedarse, o sea, no es como estás a favor o en contra. No. Eso ya está. Es una herramienta nueva. El punto es cómo la usas y cómo la usas de manera inteligente, ¿no? O sea, cada vez hay más películas y dramas justo de que se utiliza la inteligencia artificial, ¿sabes? Y uno dicen, sí, vale la pena, ¿no? Todo lo que pasó con El Brutalista, que decían, no, es que su voz, ¿sabes? Fue utilizada en inteligencia artificial y demás. O sea, en ese caso está bien. Pues es que no sé si, te digo, no sé si esté bien o está mal, ¿sabes? El punto es, o sea, todos usamos inteligencia artificial todo el tiempo. Claro. ¿no? Todo el tiempo usamos inteligencia artificial. El punto es, este asunto que la diferencia es, y es el gran tema, es la inteligencia artificial como creativa, ¿no? Que lo hace, que obviamente sabemos que no lo hace de la nada, está recopilando un chingo de información. Entonces, el asunto ahí es eso, ¿no? Porque cuando estás haciendo tracking de un plano en After Effects o en incluso DaVinci, es inteligencia artificial. Le dices,
rastrea este puntito y te lo va a arrastrar y es inteligencia artificial. El punto es que si tú le dices, créame un plano, bueno, ahí es diferente. Sí. ¿No? Porque ahí es de que, ¿por qué picas un botón? ¿Por qué no lo hacerlo de otra manera? Es que es más rápido. Entonces nada más por la velocidad. Ajá. No es porque hay un interés emocional. No, es que además no tuve... ok, es como que empiezas a ver por ahí cómo utilizarlo y por qué. O sea, yo no te puedo decir como de es que es malo o es que es bueno. Obviamente yo lo veo y hay una parte de mí que es una herramienta. Entonces, cuando la veo no digo, uy, no, esto es malo. Yo digo es como de, uy, no, mucha gente la va a usar mal. ¿Sabes qué es diferente? Sí. Sí, solamente la vas a usar para recortar gastos y para no pagar a tanta gente, chin. Pero pues tu producto se va a ver como se va a ver. Sí, no, y aparte, esta discusión la he tenido varias veces, porque yo estoy justo, no estoy en contra de la inteligencia artificial, lo que estoy en contra sí tiene mucho que ver, es que a ver, o sea, yo creo que el sistema está mal, ¿no? Al final de cuentas, pues, si se utiliza de esta forma como está utilizando, es porque el sistema te lo requiere, porque es una cuestión de gastos, no es una cuestión de productividad, claro. ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo justamente trabajos que nos faciliten la vida, están haciendo trabajos que le faciliten la vida a la gente pues a la gente que genera dinero con la productividad. Y justamente es eso, a mí no me interesa lo demás, yo lo que quiero es productividad. Y si en el cine, en la música o en lo que sea me va a generar más productividad y menos gastos, pues lo voy a utilizar. Pero lo que yo aquí mencionaba es muy diferente que una máquina te esté generando emociones para que tú, ser humano, es como la Matrix, ¿no? Yo le pongo ese ejemplo. Hay una máquina o una inteligencia artificial que está generando emociones para ti, ser humano, y para generar dinero. Sí. Pero es la máquina hablando o opinando, no sé cómo mencionarlo, porque no es ni que hable ni que opine, sino que recopilando información para estimularte, Sí. y que tú puedas generar dinero a partir de esa emoción, en vez de que lo que es regularmente el arte es un ser humano opinando sobre un tema en específico, haciéndote emocionar, pero de ser humano a ser humano. Claro. Ahora es las máquinas generando emociones, estímulos para que tú te emociones y les des dinero a la gente que la está utilizando. Justo, que también es que no es la máquina misma. O sea, no es la máquina por sí sola. Sí, no, o sea, no es como justo, no es ahora sí, es ese paso que nos separa de la Matrix, en donde la máquina no es consciente todavía. Entonces, lo que tenemos es gente utilizando eso. ¿Sabes? Sí. Es gente que utiliza esa máquina para generar eso, para generar dinero. ¿No? Y creo que ese es el asunto, de que cuando eres un artista, uno de tus principales objetivos, por supuesto que es generar dinero, todos tenemos que comer. Sí, pues ¿no? sí. Pero seguramente, no voy a decir que todos, porque no es cierto, hay artistas que su principal objetivo es generar dinero y, bueno, cada quien tendrá su elemento, pero sí creo que un gran componente de ser artista es expresar esto, es eso que yo creo que ya lo había mencionado aquí, es el asunto de exhalar, es el asunto de sacar esto que me obsesiona, que me duele, que me gusta, que me apasiona, y ponerlo aquí y tener ese diálogo con las demás personas. Por eso a mí, cuando yo hago cine, lo que más me gusta es mostrárselo al mundo, ¿sabes? Y decir, ese soy yo, o al menos este era yo cuando hice esta película, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Sabes? ¿Te gusta? ¿Te mueve? ¿No te gusta? ¿Sabes? Me encanta hablar con el público. El asunto es que cuando haces una creación a través de inteligencia artificial, no hay ese diálogo. Exactamente, es eso, justo. ¿Sabes? No hay ese movimiento entre los dos elementos. Es simplemente un asunto de consumir. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo que a mí me jode. Sí, se me figura como que a partir de lo que acabas de decir, siento que es como revender, ¿no? Voy a revender estas emociones porque es una recopilación de muchas cosas y vamos a ver. Justo, un collage, mezcolanza de eso te gusta, ¿no? Pum, ten. Ándale. Y eso no me encanta. Sí, pero bueno, esos son temas muy profundos para otro podcast. Javi, muchas gracias. Gracias por regresar. No, por favor. Si ustedes me tienen, yo voy a estar aquí. Perfecto. Y pues el siguiente capítulo vamos a seguirle dando, ¿no? Sí, por supuesto. A la que sigue. Perfecto. Pues muchas gracias por todo. Recuerden de ahí regalarnos like, suscribirse al canal y no olviden de dejarnos sus comentarios. Siempre se responden todos y más ahorita que no son como miles y miles, ¿no? Ahorita aprovechen porque después ya me va a costar trabajo contestarlos a todos. Muchas gracias por todo.
Nos vemos en la siguiente. Cambio y fuera.